Claro, porque yo creo, ¿sabes? Ya, por eso. Buenas tardes, bienvenidos. Para mí es un placer moderar este panel sobre el periodismo europeo y como italiana que trabaja en España, en los medios de comunicación españoles y llevo ya 14 años haciéndolo, pues la verdad es que la existencia de un periodismo europeo que pueda atravesar fronteras y que pueda ir más allá de nacionalidades es algo que me hace mucha ilusión. Y es un placer poder debatir con estos compañeros de otros periódicos de grandes dimensiones y que podamos hablar sobre cómo cubrimos los temas europeos y qué tipo de periodismo necesitamos y para qué tipo de Europa. No tenemos demasiado tiempo, así que vamos a empezar directamente. Voy a presentar a nuestros panelistas. Catherine Butler es redactora jefa de Europa para The Guardian. James Randerson es el director editorial de innovación y plataformas en Politico Europe. Francesco Guerrera es el subdirector de Economía de la República. Sarah Cooper es gestora de proyectos técnica en My Country Talks, Europe Talks. Y Andrés Gil es nuestro corresponsal en Bruselas. Así que vamos a empezar y voy a hacer una primera ronda de preguntas y por favor os voy a pedir que seáis bastante breves en vuestra respuesta. Entonces, Catherine, vamos a empezar contigo. Como ya os he dicho, es editora asociada para Europa, pero antes fue editora de opinión en los años en los que el Brexit se hizo realidad. En primer lugar era un debate, después se convirtió en un referéndum y finalmente se convirtió en un hecho. Me gustaría preguntarte cómo ha cambiado el interés en los asuntos europeos en Reino Unido en los últimos años. Y también si se ha producido un debate, no solamente en The Guardian, sino en general, sobre cómo se trataban los temas europeos o cómo se tratan los temas europeos y si hacía falta cambiar algo. Es muy buena pregunta, la verdad. Creo que lo primero que tendríamos que decir es que hay una paradoja con el Brexit, porque fue un proceso muy largo, desde el referéndum de 2016 hasta el momento en el que realmente ocurrió, pasó mucho tiempo y realmente no ha pasado del todo todavía, ¿no? Pero este proceso, que ha sido tan largo, ha permitido que existiese un debate que no se había producido antes en los últimos 25 o 30 años. Así que muchas personas que eran proeuropeas en Reino Unido o otras personas que le daban un poco igual, pero consideraban que en general era algo positivo, pues estas personas han tenido la oportunidad de, digamos, salir de su armario y de generar o establecer un vínculo emocional con este concepto de Europa. Así que, aunque han aceptado que ha habido una decisión democrática de abandonar la Unión, se han comprometido con mantener esa conexión. Y después de todos estos debates que se han producido sobre el Brexit duro, el Brexit débil, los protocolos, han comprendido lo integrada que estaba la economía británica con la economía de la Unión Europea. Así que esto no es algo sencillo. La otra cuestión es que también era bastante irónico que al pasar tan solo unas semanas desde que se produjera oficialmente el Brexit, llegó una pandemia. Y esta pandemia ha reforzado la conexión que existe en Europa como conjunto de países, como conjunto de personas. Y también ha reforzado nuestra dependencia. Así que si nuestros vecinos están tomando una decisión sobre las mascarillas o sobre si pueden salir de casa la gente, esto va a influir también al Reino Unido. Así que aunque en ese momento el gobierno británico estaba viendo que la respuesta a la pandemia era
conducía a declarar su supremacía sobre Europa. Sí, no sé si recordáis los debates sobre la vacuna y quién la consiguió antes y cuál era mejor. Pues aunque existía esta supremacía, no se podía negar que dependemos los unos de los otros y que simplemente por nuestra geografía existen esas conexiones. Y bueno, ahora también está el tema de Ucrania, así que estamos obligados a estar implicados. Entonces, sobre la pregunta de si nos ha hecho reflexionar sobre la cobertura que ofrecemos, en The Guardian, en 2020, y bueno, antes de 2020 decidimos que pasase lo que pasase íbamos a seguir en Europa, íbamos a reforzar nuestra presencia en Europa y íbamos a tratar de ampliarlo, hacer todo lo posible, trabajar en mayor profundidad. Y la verdad es que es algo complicado, ha resultado complicado, pero creo que de verdad hemos incorporado todavía más Europa en el ADN de The Guardian, en todas nuestras decisiones. Y cuando tomamos nuestras decisiones comparamos también con Europa y queremos constantemente establecer esas comparaciones. Por desgracia, el Brexit todavía se está utilizando en los medios de comunicación más de derechas y de los defensores del Brexit más extremo como una excusa. Y claro, si pensabas que después del Brexit Europa no iba a ser un problema en Reino Unido, pues ahora se han tenido que dar cuenta que eso no es así. El Brexit está causando muchos daños a los negocios porque no pueden conseguir los recursos que necesitan. Así que las dificultades de preparar un negocio para el Brexit es algo que estamos viendo ahora, que está ocurriendo ahora, estamos viendo los efectos y está causando muchos problemas y mucho dolor. Pero hay debate sobre de quién es la culpa. Pues hay quienes culpan a Europa, muchos medios de comunicación y muchos defensores del Brexit repiten constantemente de que Bruselas nos lo está haciendo difícil. Así que el problema no es el Brexit, sino que el problema son los tiranos que están en Bruselas, que no nos dejan hacer el Brexit como nosotros queremos y que están tratando de dividir al Reino Unido. Y hemos visto recientemente un debate sobre el protocolo de Irlanda del Norte, que se está presentando al público británico como un proyecto de Bruselas en vez de como lo que realmente es. Muchas gracias, Catherine. Como ha mencionado Catherine, como ha mencionado esto Catherine sobre la culpa que se le echa a Bruselas, me gustaría cambiar un poco el orden y pasar a Andrés, porque tú llegaste en 2018 y llegaste en un momento en el que parecía que Europa iba a disfrutar por fin una recuperación después de la crisis. Y todo lo contrario, tuvimos la pandemia y ahora tenemos la guerra en Ucrania. ¿Cómo podemos afrontar lo que ocurre en nuestros gobiernos, no solamente en Reino Unido? ¿Cómo podemos afrontar esta situación o esta perspectiva de Bruselas nos pide algo? ¿Qué dificultades te has encontrado en este sentido? No se escucha bien. Hemos colaborado con medios como La República, con Político, con Europe Talks. Y la verdad es que es un gran panel el que tenemos aquí hoy. En cuanto al problema de Bruselas, bueno, la Unión Europea al final simplemente es el sistema de toma de decisiones de una serie de países. Hay instituciones como el Banco Central, como el Tribunal de Justicia, pero al final la toma de decisiones, el proceso
La firma del Brexit son una serie de toma de decisiones que llevan varios días y que se tomaron pues, en distintos años, en 2020, para encontrar una solución final. Así que sí, podemos culpar a Bruselas en muchas ocasiones, pero muchas veces este tipo, aunque culpemos a estos líderes en los medios, también sobre las noticias falsas, etcétera. Incluso podemos ver portadas, que vi una portada hace poco en Reino Unido en el que la noticia era algo así como que después de 18 años vamos a recuperar el símbolo de la reina y de la pinta, porque por fin vamos a cambiar Reino Unido y vamos a abandonar la Unión Europea. Y esto era una portada. Y no sé por qué los ciudadanos de Reino Unido creen en esto, porque esto es algo que no tiene nada que ver con la Unión Europea y es algo que vemos todos los días. Cuando Viktor Orbán estaba negociando con los otros 26 países sobre establecieron un tratado y también estaba diciendo cosas como un hombre es un padre, una mujer es una madre y bueno, mezclaban todos los conceptos en Hungría. Así que básicamente lo que podemos decir es que hay países en los que no todo el mundo tiene la misma libertad de expresión ni la misma libertad de prensa y esto es algo que vamos a ver en las noticias. Por eso que podemos ver este tipo de noticias que mencionamos y estos ejemplos. Entonces, es importante tener en cuenta que Bruselas no es una entidad, es simplemente un lugar por el que pasa todos estos procesos al principio o en el punto medio o al final en el Tribunal de Justicia. Pero la gestión de todos estos asuntos y es una cuestión de los gobiernos. Quizá querríamos otra cosa, quizá querríamos una Unión Europea federal, pero realmente es una unión de 27 gobiernos. Y Andrés, ¿cómo se ve a España desde Bruselas? Me han preguntado esto muchas veces. Yo creo que se tiene una imagen bastante positiva de España. En España somos muy críticos con nosotros mismos. No sé si habéis visto la final de la Champions el sábado. Si esto hubiese ocurrido en España, en vez de en Francia, nos estaríamos matando los unos a los otros por la mala gestión que se produjo, ¿no? Somos muy así, muy críticos con nosotros mismos. España es el primer país con los fondos de recuperación, junto con Portugal es el único país que tiene una excepción en cuanto a lo del gas. Entonces, es difícil imaginar a España en este contexto. Y bueno, siempre tenemos esa idea de que además tenemos el sol y la gente se lo pasa bien, ¿no?, en España. Pero la imagen que existe en Bruselas yo creo que es positiva. Yo creo que hay una buena visión de España. Bueno, James, recuerdo cuando se creó Politico Europe, creo que hace 7 años, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que todos estábamos muy ilusionados porque veíamos, bueno, están aquí, van a venir aquí a Europa, pero también nos preguntábamos si realmente tendría el mismo éxito que la versión americana. Y la verdad es que lo ha tenido. Eres el director de innovación y me gustaría preguntarte qué papel ha tenido la innovación en el formato por lo que respecta a este éxito. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad de estar aquí con este sol y bueno, de disfrutar de este triunfo de las Champions. Bueno, como dices, Politico empezó en Estados Unidos hace unos 15 años y había varias personas en Bruselas que pensaban, bueno, estos americanos no van a entender Europa.
Y bueno, yo no me puedo llevar crédito en este sentido porque llevo solo 5 años. Francesco lleva más tiempo, ha estado antes que yo allí, hay que decirlo. Pero sí que decidieron muy pronto que el enfoque iba a ser ver Europa desde una perspectiva europea, no desde una perspectiva nacional. Así que la cobertura de Bruselas como entidad, teniendo en cuenta toda esta complejidad, era siempre ha sido a través de una visión nacional que distorsiona mucho la situación real, lo que realmente ocurre. Entonces, igual que nuestros compañeros de Estados Unidos, lo que queríamos era tomar Bruselas como el centro del poder y también una fuente y queríamos ofrecer una cobertura seria. Y no queríamos simplemente decir que algunos burócratas han hecho esto por Europa, pues no, queremos poner cara a todas estas personas implicadas y queremos humanizarles y darles esa dimensión real. Otra cuestión sobre político es que no es partidista, no está afiliado o no simpatiza con un punto de vista político concreto. Y has preguntado sobre la innovación en cuanto al formato. Pues esto me lleva, la verdad, a otro elemento muy importante del éxito de político, y es que su modelo de negocio no es especial porque se basa básicamente en lo que llamamos lo que consideramos que es un recurso inteligente teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Bruselas. Entonces la gente querrá saber cuáles son los lobbies, qué comisión está tratando de favorecer algo. La gente tiene que saber toda esa información en tiempo real. Entonces nosotros ofrecemos esa información desde dentro para un número muy pequeño de personas, pues a lo mejor en distintas empresas o en gobiernos nacionales, en ONGs, etcétera. Entonces estas organizaciones pagan para obtener esta información y es un precio más alto que el de una suscripción. Entonces, este ha sido básicamente el centro de nuestro modelo de negocio y es lo que nos da el 60% de nuestros ingresos. Y parte de la innovación que existe aquí es unir el periodismo. Tenemos una redacción de unas 120 personas, 8 de ellos en Bruselas, y algunos son especialistas en políticas y pueden conseguir detalles súper específicos y súper concretos sobre lo que está ocurriendo en Bruselas. Y unimos este concepto, esta información periodística, con muchos datos que obtenemos de las instituciones de Bruselas. Así que puedes hacer un seguimiento de la legislación en esta plataforma. Es algo que ofrecemos a nuestros suscriptores. Y si hay un determinado borrador, puedes ver de dónde viene, lo puedes conectar con nuestras noticias que están relacionadas con esto. Así que hay toda esta serie de conexiones que son muy interesantes y son muy útiles para algunas personas. Y te hace una idea de las conexiones de poder que existen. Así que esto es algo que hemos estado haciendo y con lo que hemos innovado. También tenemos algunos productos gratuitos. Por ejemplo, combinando los boletines con eventos. Entonces, estas son algunas de las cosas que utilizamos. Y, por ejemplo, el uso de boletines es algo que estamos haciendo todos en el sector. Pero, bueno, nuestra preocupación de cara al futuro es si va a llegar un punto en el que la gente no lea los correos electrónicos. Por ejemplo, la gente joven no utilizan los correos tanto. Entonces, nos encontraremos en una situación en la que esto ya no funcione y si llegamos a ese punto, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues todavía no tenemos una respuesta, desde luego. Bueno, eso no es buena noticia porque os queríamos copiar el boletín. Bueno, yo creo que todavía nos quedan unos años, pero habrá que verlo. Sí, bueno, esto no es solamente en Bruselas, pero sí, es un formato interesante.
James, how has the way you speak about Europe changed in the last few years? James, ¿cómo ha cambiado la forma en que habláis sobre Europa en estos últimos años? Yo no creo que Político haya cambiado su enfoque, desde luego, porque empezamos planteando que veníamos desde una perspectiva europea, no una perspectiva nacional, y lo que queremos hacer es conectar los puntos, explicar las cosas y las relaciones entre las organizaciones y las instituciones, porque el mito que existe sobre Bruselas es que el poder lo tiene la Comisión. Y sí, sí, la Comisión tiene poder, pero realmente el Consejo es donde están presentes los gobiernos nacionales y donde ejercen su presión. Pero es mucho más difícil documentar o informar sobre ello, porque esto ocurre a puertas cerradas, no hay forma realmente de ver qué es lo que está ocurriendo, es muy difícil. Hay mucho secretismo. Entonces, un diplomático te va a decir su propia perspectiva de su propio país, con lo cual es difícil obtener esa visión europea. Entonces, durante los debates, por ejemplo, de Brexit, yo estuve editando nuestra cobertura sobre este tema y sé bastante sobre este tema. Pero bueno, me habéis hecho recordar muchas cosas con la intervención también de Catherine, pero la cuestión es que es muy difícil informar y si lo que hacemos simplemente es citar a lo que ha dicho el representante italiano, el representante español, etcétera. De esta forma es difícil informar al respecto. Así que nosotros decidimos acabar con esto. Entonces, nuestra edición pretende ir más allá de Bruselas y tratar de ser un periódico de política paneuropeo en inglés, de forma que podamos tener una visión de la política europea en general, en conjunto. Así que, simplemente para terminar, quería decir que, antes me has preguntado qué hace que algo sea un tema o una conversación europea. Yo creo que no hay cosas que no sean europeas. Hay cosas que tienen una dimensión europea, pero que no añade mucho a la noticia, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años teníamos la pandemia y ahora la guerra de Ucrania. Pero realmente, si no le añadimos esa dimensión europea, son asuntos que no tienen sentido. Entonces, es necesario un enfoque en el que se comparan las perspectivas de los distintos países. Tenemos que incluir esto en nuestra cobertura o en nuestros textos. Hay muchas... porque hay muchos periódicos que ofrecen una visión muy unidimensional, entonces hay que tratar de incorporar todo. Muchas gracias, James. Francesco, has trabajado durante muchos años en el Financial Times, en el Wall Street Journal, y finalmente has vuelto a Italia. Y como analista, has tenido la oportunidad de ver cómo cuando se trata de la economía, sobre todo, las noticias que vienen de Bruselas y también de los asuntos globales en general, siempre ponen el enfoque en la perspectiva nacional o en los intereses nacionales, ¿no? Así que mi pregunta es, ¿cómo podemos salir de esta tendencia? Y también quería preguntarte en qué medida distorsiona la comprensión de los asuntos europeos a nivel nacional. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a este panel. Y yo creo que cuando... pero para responder a tu pregunta, yo creo que el problema se puede ilustrar mejor con Reino Unido, porque lo que ocurre en Reino Unido es algo que ocurre a nivel nacional en muchos sitios. Fue muy sorprendente ver cómo estamos viendo los mismos hechos o los mismos eventos y después vimos cómo todas las personas se fueron a sus distintos países e informaron sobre ello de forma distinta. Entonces, siempre
que lees las noticias en el propio país, ellos han ganado. En cualquier debate del que estemos hablando, ellos son los que han ganado. Esto ocurre mucho con Francia, por ejemplo. Entonces, la gente que trabaja para las grandes publicaciones tienen ese problema, que siempre lo representan todo desde la perspectiva nacional y lo distorsionan. Entonces, el peligro es que existe una polarización muy grande y los algoritmos también contribuyen a ese poder de las plataformas para polarizar a la gente. Entonces, si los medios de comunicación respetables también hacen esto, que lo hacen muchos periódicos, sobre todo por lo que respecta a los asuntos económicos, al final los lectores no tienen la oportunidad de ver lo que está ocurriendo de verdad a nivel europeo. Entonces, bueno, dicho esto, también hay fuerzas, incluidos nuestros gobiernos, que tienen intereses en este sentido. Es decir, a muchos gobiernos les interesa decir que han ganado cualquier debate. Por ejemplo, habéis dicho que España es el primer país en el fondo de recuperación, pero a mí me han dicho que es Italia. Así que, y lo digo en serio, sí, esto ocurre, esto es un problema, porque tenemos este problema porque tenemos que cuestionar más a nuestros gobiernos también. Así que lo mejor que podemos hacer es periodismo. Y nosotros tratamos de fomentar esto, tratar de ir más allá de la esfera nacional, porque hay que hacerlo, porque los periodistas a veces también somos vagos, pero no, tenemos que ir más allá. Tenemos que tratar de conseguir todas las fuentes posibles fuera de nuestro país también y ampliar nuestros horizontes para poder conseguirlo, ¿no? Para poder representar las cosas más allá de nuestro país. Esta crisis, en concreto, ha demostrado la importancia de un gobierno transfronterizo. A la gente a la que no le gusta la Unión Europea dirá que esto es otro intento de crear una Europa federalista, pero realmente la respuesta que ha tenido la Unión Europea a la pandemia ha tenido efectos en este sentido, porque hemos tenido una pandemia, hemos tenido una crisis y la reacción que ha tenido Europa es importante, así que es una historia positiva que tenemos que contar también. Una cosa que siempre creo que hay que recordar, que no debemos hacer, es que el último cambio en el poder en Rusia fue en los 80, y los que lo recordéis, que Yeltsin llegó al poder y un periódico italiano, tenemos varios periódicos de deporte, y un periódico interpretó esta crisis después de que Italia no se clasificara para el campeonato europeo. Hizo un titular en el que vinculaba esta idea de Yeltsin con la Champions. Y esto es algo que nunca deberíamos hacer. No deberíamos analizar un evento geopolítico desde una perspectiva nacional. Este es un debate muy interesante también para nuestros suscriptores. Y en Italia ha habido una conversación, se ha hablado de la interferencia de los rusos en la guerra de Ucrania. No sé si podrías comentarnos algo sobre esto. Hay un comité del Parlamento que está investigando sobre esta interferencia de Rusia. Sí, gracias por esta pregunta. Nosotros en Europa somos el primer país pro-ruso en Europa, desafortunadamente en Italia, y es así, somos así, y creo que es una cuestión histórica de las dos influencias culturales principales en Italia, de la Iglesia Católica y un ecosistema comunista que en Italia era pro-ruso, que no era tan cercano a Rusia, sino a otros países europeos. Y todo esto se ha traducido en esta interferencia rusa. Y en los sondeos había
una tasa muy alta de aprobación sobre Putin. Pero esto es algo muy importante y esto se traduce en este debate. Mientras que esto es una pequeña minoría, en Italia esto se ha amplificado por los medios, sobre todo la televisión, y le dan a estas personas mucho espacio en nombre de la pluralidad, en nombre de la libertad de expresión. Y sí, todo el mundo tiene derecho a decir lo que opinan, incluso aunque sean ofensivos y estén diciendo algo que no es verdad. Hubo una investigación para ver si esto fue un intento de infiltrarse por parte de los rusos en la cultura italiana. E incluso si hubiera sido así, hay un tiempo en Italia en el que se da en los medios publicidad a estos partidarios prorrusos que realmente no se comprueba. Y la verdad es que no. Hay muchos espacios en los medios que no se cuestionan por qué se les da este espacio. Y bueno, perdona por esta pregunta, Francesco. Y hablando de esta organización esta polarización en My Country Talks es una plataforma internacional para el diálogo político, pero me gustaría que explicaras un poquito más cómo funciona y si te diste cuenta de cuándo te diste cuenta de que este proyecto podía funcionar. Y dice, bueno, es muy fácil, es quizá demasiado fácil de explicar, pero les preguntamos a todos los lectores en diferentes noticieros preguntas, entre 7 y 9 preguntas de sí o respuesta sí o no, si tu país está interesado en el cambio climático, una serie de preguntas claves, y porque estamos presentes en todo el mundo y trabajamos con ellos para saber cuáles son las preguntas claves para cada sociedad o país. Las respuestas se respondieron y lo que hicimos fue emparejarlos con alguien que hubiera dado las respuestas completamente opuestas y bueno, ponerlos en conexión, y es la manera más fácil de conectar a dos personas. Y esto empezó en 2017 y lo que queríamos era conectar las emociones humanas, y esto es un proyecto que viene de Newsroom, de un periódico alemán online, y en aquella época estaba ocurriendo también Brexit, y la verdad es que bueno, la pregunta era quién se iba a imaginar que esto iba a pasar, sino también como que no nos hemos dado cuenta cuando más de la mitad de un país ha votado en una dirección. Entonces, bueno, nos planteamos si uno de cada 2 personas o incluso más en este país se siente así, ¿cómo puede ser que yo no haya visto esto venir? Somos periodistas y es nuestro trabajo hablarle a las personas y ver qué es lo que puede pasar, y cómo puede ser que nuestros lectores lo han experimentado esto. Entonces, bueno, queríamos preguntarles a nuestros lectores qué es lo que pensaban y enfrentar o reunir a alguien con otra persona que pensara algo completamente opuesto. Entonces, bueno, pusimos un anuncio online para ver quién se apuntaba y 12.000 personas se apuntó, así que tuvo un éxito inmediato y pensamos, bueno, aquí hemos encontrado un filón y la gente tiene ganas de esto. Y bueno, nos fuimos expandiendo, empezamos en Alemania, con el Zeitung, bueno, con dos lectores de 2 periódicos que eran de diferente espectro político, y después, bueno,
difundimos esto en diferentes países de Europa y finalmente dijimos, bueno, parece ser que esto es una idea que funciona a nivel local, pero también a nivel nacional, ¿por qué no lo escalamos? Porque alguien no querrá, pensamos, bueno, posiblemente alguien quiera conocer a un país, una persona en un país completamente diferente. Entonces, este es el germen de Eurotalks y ahora mismo tenemos 23 socios en los medios y 25.000 personas se apuntaron y ese es el proceso. Se ponen las preguntas, la idea es que juntar a dos personas que tienen respuestas completamente opuestas y que charlen. Y bueno, lo que decía Francesco, los periodistas tienen que salir ahí fuera, tienen que hablar con gente diferente, gente nueva. Y bueno, mucho mejor que un problema político vamos a entrevistar a un político, porque muchas veces es difícil encontrar a la persona de a pie que, bueno, sin caer en estereotipos, pero sí que hay este tipo de personas de a pie, realmente muchas veces no hablan con los periodistas, entonces, bueno, pensamos que con este proyecto la idea es que las personas hablarían con los periodistas y viceversa, ¿no? ¿Y cuál ha sido el impacto de vuestro proyecto hasta ahora? Bueno, tenemos datos y cifras y tenemos, parece que las personas están contentas. Un 60% de las personas dijo que siguieron en contacto con la persona con la que se les había emparejado, pero hay un estudio académico que estudia esa conversión porque se supone que es una conexión de una sola vez, pero parece ser que hay que se está realmente reduciendo la polarización y a la hora, esto hace que no estemos tan encapsulados en nuestra posición y una vez después de estas conversaciones ya no se veían como enemigos. Entonces parece ser que el mayor impacto ha sido a nivel empático y estas personas querían colaborar más allá una vez que se les ha dado esa oportunidad de hablar cuando ya no hay un obstáculo y hablar de políticas, sondeos, en fin. Bueno, me gustaría empezar la segunda ronda de preguntas contigo. Tú te estás planteando un nuevo proyecto sobre las divisiones de opinión y ese debate que ha surgido a partir de la guerra en Ucrania. Sí, nosotros en Alemania empezamos una nueva ronda de Germany Talks y todas las preguntas ahora mismo están centradas en la guerra de Ucrania y qué es lo que está ocurriendo no solamente con el país, con Ucrania, sino también las políticas alemanas que pueden impactar a Ucrania y si se le venden armas masivas a Ucrania, bueno, si deberíamos comprar el gas a Rusia, donde tenemos que comprarlo, porque para nosotros es un problema en Alemania, y queremos que fluya esa conversación a nivel europeo y veremos qué es lo que ocurre en los próximos meses. Tenemos un proyecto que vamos a lanzar dentro de poco que va a ser a nivel global, que vamos a escalar un punto más, que es World Talks, conversaciones a nivel mundial y esperemos que esto sea un tema de esa conversación. ¿Estáis colaborando con algún medio en este proyecto? Sí, bueno, aún queda mucho tiempo, va a ser el año que viene, pero estamos ahora mismo con el comité de gestión y sí, será un proyecto en colaboración con medios. Sí. Y bueno, quisiera preguntaros tanto a Francesca como a Andrés, ¿qué es lo que tiene que cambiar Europa y cuáles son qué es lo que tiene que cambiar Europa para tener un interés común que no esté determinado por intereses nacionales y por intereses comunes y que no estén afectados por nuestras lente nacional, por decirlo de alguna manera? Bueno, no lo sé si quieres hablar tú. Sí, por favor. Sí, eso es una pregunta muy interesante.
He estado en muchas reuniones con diplomáticos en España, tenemos compañeros que hablan directamente con las fuentes y muchas veces pensamos, ¿qué es lo que vamos a obtener de esta negociación? Los periodistas, nosotros periodistas o nosotros como un socio en la negociación, pero también en nuestros medios, o nosotros en mi empresa y nuestros lectores, les gusta tener esa sensación sobre este problema que se está debatiendo en Bruselas y cómo me afecta a mí. Y es lo que deberían hacer los periodistas, hacer que se entienda cómo afecta a los ciudadanos lo que se está discutiendo por los líderes en Bruselas. Por ejemplo, la reforma del mercado energético no es el mismo en España, porque tenemos el gobierno que está luchando por ello, que en otro país donde el problema a lo mejor pueda ser una serie de sanciones con respecto al petróleo, como puede ser a lo mejor en Alemania y otros países. Creo que para nosotros es importante tener tiempo y mirar un poco a largo plazo, tomarnos un respiro para poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y esto sería más fácil si tuviéramos más tiempo de pensar en el trabajo que estamos haciendo. Y sería más fácil encontrar un límite que vaya un poco más allá. Si vamos corriendo del Parlamento Europeo al Consejo Europeo, a la Comisión Europea, a la Corte de Justicia Europea. Lo más fácil sería traducir toda esa información al público español, pero en Bruselas tienes los diplomáticos de los 27 países y es muy fácil preguntarles sobre cosas españolas o temas de España, ¿no? Y creo que es lo que deberíamos hacer, deberíamos preguntar por otras cosas, pero muchas veces ves a los periodistas británicos hablando con los representantes británicos y haciendo siempre las mismas preguntas, igual que los periodistas españoles y de otros países, no se centran mucho. Creo que sí, que deberíamos empezar estas conversaciones. Sí, Europa está diseñada de manera imperfecta, pero siempre nosotros confluimos en Europa. Y en Bruselas, cuando hay cosas de interés nacional que están en conflicto, muchas veces no se toman las decisiones adecuadas. Muchas veces el problema, muy a menudo, la última, por ejemplo, con el tema de las acciones, hay un montón de temas locales, pero es una cuestión fisiológica en una organización como Europa. Por cierto, en los Estados Unidos ocurre igual. En el Senado hay un voto por senador y muchas veces Michigan bloquea iniciativas en California. Entonces, bueno, es una institución mucho más federal, pero el problema en Europa, y yo diría que no se hace un buen trabajo a la hora de explicar lo que se hace bien y por qué muchas veces se toman esas decisiones en beneficio de todos los países y muchas veces no se habla de que el objetivo es conseguir un objetivo común europeo y bueno, hay un montón de cosas que nos explican. Entonces, el mayor crítica a las personas que están en Bruselas, que muchas veces no se han elegido por los ciudadanos, y yo nunca encuentro una respuesta adecuada después de muchos años. La única respuesta es que el Consejo debería tener más poder, porque sí, es cierto, no se les ha elegido para desempeñar su cargo, si bien lo pensamos, pero el mayor problema en Europa es, para la hora de explicar su razón de ser, y os doy un ejemplo positivo, la zona
zona euro y su objetivo está claro. Y tienen que hacer una cosa, lo pueden hacer bien o mal, pero tienen una cosa que hacer. Se pueden enfrentar entre sí y los alemanes siempre se quejan de la inflación en Italia, pero en realidad se toman conclusiones y se llegan a conclusiones que son en beneficio en general de Europa. Entonces es mucho más fácil hacerlo si hay una moneda única. Bueno, Catherine y James, ya habéis respondido a las preguntas antes, pero ahora me gustaría preguntaros como director editorial de The Guardian, si esta conversación es realmente europea. Sí. Bueno, ya hemos hablado que en Europa parece que lleva los últimos 10 años en una situación permanente de crisis y estas conexiones entre esas crisis fueron diferentes crisis económicas, el Brexit, la pandemia, etc. Y a través durante estos años ha habido conexiones sobre aquellos años de la famosa austeridad después de la crisis financiera que afectó al panorama político europeo y se tomaron muchas decisiones sobre economía en el Reino Unido que quizá llevaron al Brexit, en Francia, por ejemplo, en 2017. Bueno, se decía siempre las mismas cosas en Francia que se decían en el Reino Unido sobre el Brexit, por ejemplo. Y nosotros como periodistas lo que queremos es establecer esas conexiones para que se vea claramente dónde están los patrones para hacer la conexión entre unos temas y otros. Y los temas realmente europeos son la emergencia climática, cómo vamos a reducir la dependencia en los combustibles fósiles, cómo vamos a hacer todo esto en estos momentos con la inflación y el aumento de los costes de vida. Son momentos que pueden ser temidos para personas y se están pidiendo muchos cambios para responder a esta emergencia climática. ¿Y cómo se va a gestionar todo esto desde el punto de vista político? Vemos que a lo mejor hay algo de resquemor contra algunas de los impuestos a los combustibles y algunas decisiones políticas que se han tomado. Entonces creo para mí que el clima es uno de los temas y esto también toca en cierto modo las exportaciones o las importaciones de petróleo, la adicción alemana al carbón, pero yo creo que el clima y la recuperación de la pandemia son temas que nos afectan a todos y que, de nuevo, la inflación y nuestro estilo de vida. Creo que esos son los temas más urgentes. No podemos evitar hablar de la emergencia climática y esto va a dictar muchas de las decisiones que se toman a nivel europeo sobre, por ejemplo, transporte, nuestro sistema de producción de alimentos, qué es lo que comemos. Y, por ejemplo, el tema de Ucrania ha afectado a la Unión Europea, obviamente, y a la OTAN, y porque vemos que estamos todos, que somos interdependientes y que dependemos unos de otros para temas de seguridad.
Y la guerra ha creado un shock geopolítico. Muchas personas quizá no estén de acuerdo, no estén de acuerdo con la dirección política que está tomando la Unión Europea, pero creo que estos son más bien los temas que dominan el interés en Europa. James, no sé si quieres añadir algo, cuáles son los temas que definen los temas que se hablan a nivel europeo. Sí. Bueno, creo que creo que esto es mucho más fácil de responder para un político, porque es una plataforma donde hay conversaciones políticas sobre Europa. Y creo que todas las noticias son a nivel local y tenemos que hacer que lo que el contenido es relevante y les interesa a nuestros lectores, pero tenemos que conectar con nuestros lectores y el reto es incluir ese contenido europeo de manera que entiendan todos los aspectos de ese contenido. Y sí, no es fácil, pero me alegro de que hayas hecho esta pregunta antes, Sara, porque así me has dado un poco de tiempo para pensar. Y bueno, Catherine ha hablado ya y mencionado algunas de las cosas que yo quería comentar. Estoy de acuerdo que el clima es algo que tenemos que gestionar a nivel europeo, las instituciones, y es un tema global, obviamente, de debate. Y también los valores democráticos es otro tema. El nacionalismo, el populismo y todo esto desde el punto de vista desde dentro de Europa y desde fuera de Europa. Por ejemplo, el entendimiento o el choque entre el mundo democrático y autoritario, por ejemplo, y creo que son temas que están en las noticias, el coste o la crisis de la calidad de vida, el coste de vida, los problemas con las cadenas de suministro, todo este tipo de cosas. Y, por ejemplo, los cortes de electricidad en Europa. Y lo último, y no es que esté especializado en este tema, pero también los valores culturales europeos o un espacio cultural europeo. Creo que no se habla mucho de algo culturalmente paneuropeo. Lo único que se me ocurre es el Festival de Eurovisión, que es fantástico, ¿no? Pero bueno, creo que quizá hay algo mucho más allá. Pero bueno, muchísimas gracias. Tenemos 5 minutos más, así que me gustaría, por favor, si alguien del público quiere plantear alguna pregunta. Tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Nadie? ¿No hay preguntas? Sí. ¿El micro? Sí. Gracias, enhorabuena por la iniciativa. Thank you very much, and thanks for the initiative. I think we need more conferences like this for the idea of Europe and the European public opinion raises awareness, en la medida en que esa opinión pública vaya creciendo y vaya afianzándose, pues iremos construyendo un demos europeo, que creo que es lo que no tenemos en este momento. Cuando se habla de las dificultades para crear una opinión pública europea, siempre hablamos de la dificultad de la lengua. 23 lenguas complica que se vaya digamos, avanzando en esa creación de la opinión pública.
pero hay más cosas que no es solo la lengua, aunque afortunadamente hay muchas iniciativas paneuropeas como las que hoy estamos viendo aquí. Sería interesante, por ejemplo, que después de la reunión del Consejo Europeo no hubiera 27 ruedas de prensa con los jefes de Estado y de Gobierno de cada uno de los socios comunitarios. Sería interesante que saliera Charles Michel y diera una rueda de prensa únicamente Charles Michel para contar la opinión del Consejo y dedicarle a lo mejor o organizar las ruedas de prensa nacionales 1 hora o 2 horas después, por lo menos que hubiera 1 o 2 horas en las que hubiera un mensaje europeo fluyendo por los medios de comunicación. Y sería interesante también que los periodistas, entre los que me cuento, sería interesante que, en lugar de preguntar siempre a los políticos sobre temas europeos, ampliáramos el espectro y preguntáramos también a la sociedad civil. Eso haría que las lecturas no fueran nacionales, pequeñitas, cicateras, ¿no? Y tuvieran otra mirada mucho más amplia. Gracias. Muchas gracias. He's saying that it will be great if after the European Council we will have just one press conference and not 27 press conferences, if Charles Michel will come out and speak for everyone, and the importance to build this. ¿Y creéis también la importancia de crear este esfuerzo europeo a través de estas iniciativas? Y quizá una nueva versión más formal de estas instituciones europeas. Sí, bueno, nos encantaría, desde luego. Por presentar un argumento al contrario, creo que faltaría algo si tratásemos de resumir todo en vez de hacer las 27 ruedas de prensa. El Consejo funciona al mezclar o al combinar todas estas perspectivas nacionales y alcanzar compromisos entre ellas y debatirlo. Entonces no puedes comprender esto si solamente presentas los resultados. Creo que hay que abrir, hay que tratar de abrir el melón y explicar todos los elementos para poder comprender realmente lo que está ocurriendo. ¿Funciona el micrófono? Sí, vale, perfecto. Sí, pero creo que hay un argumento que sí que es muy bueno sobre la identidad y el interés en esa idea de Europa. Al principio de la pandemia, Europa no estaba en su mejor momento, principalmente por la falta de solidaridad entre el norte de Europa y el sur de Europa. Y también hablé con algunos estudiantes italianos y les preguntaba si... Bueno, la conversación venía por otro motivo, pero durante esta conversación les preguntamos cómo se sentían ellos sobre Europa durante la pandemia. Y uno de ellos dijo, no me haga reír, por favor. Creo que te puedes morir 2 veces antes de que la Unión Europea realmente venga a salvarte. Primero, porque tienen que reunirse y luego tienen que pensar cómo pueden financiar esta situación para ti. Y la verdad es que me sorprendió bastante esta respuesta, porque sé que Italia es un miembro del fondo y, claro, esta persona no conocía ninguna situación en la que no hubiese una libertad de movimiento, que no existiese el programa Erasmus y todas estas cosas que habían contribuido a crear una identidad europea. Entonces, sí que es verdad que era un momento muy difícil y llevó algo de tiempo hasta que Europa realmente se organizó, ¿no?, en este sentido. Pero sí que hace plantearte la pregunta, ¿no?, de hasta qué punto creen que sus intereses se defienden dentro de la Unión Europea. Y sí, cuando es una situación de vida o muerte, pues quizá es más tus autoridades nacionales o regionales las que tienen que responder.
Europa tiene una función distinta. Así que es muy difícil encontrar el equilibrio, ¿no?, en este sentido. Muchas gracias, creo que se nos ha acabado el tiempo. Así que muchísimas gracias.